Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues ya iniciamos este podcast que ya teníamos ahí empolvadito. Es en nuestra novena temporada, el episodio número 4. Y bueno, tengo una excelente invitada que ya hacía falta por aquí en estos episodios y que bueno, es la culpable de que estemos aquí con los podcasts. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, disruptivo y un poco fuera de los temas que a lo mejor regularmente ofrecemos, ¿no? En este podcast que aunque es un poquito diferente, pero está enfocado en la alimentación y nutrición de los colegas. Y bueno, el tema es sabores de distancia, lo que México dejó y Canadá me dio. Entonces, bueno, pues bienvenida, Itzel, nuevamente. Gracias, muchas gracias, Master, por la invitación. La verdad es un gusto poder compartir nuevamente este espacio, un espacio al cual aprecio mucho y que también nos ha traído muchas memorias bastante positivas. Entonces, pues bueno, retomar con una charla el día de hoy para mí es un verdadero gusto. Gracias. No, gracias a ti por también aceptar la invitación y que bueno, aquí ya vamos a estar por aquí presentes. Vamos a iniciar con alguna de las, vamos a ir entrándonos al tema y dentro de una de las cosas que yo no noto o he notado cuando un nutriólogo se va a otro estado o a otro país, pues tiene, y si va a ejercer en la parte de nutrición, pues tiene que saber la zona, los alimentos y demás, ¿no? Y también saber si esas personas son también, si son de otro país, en este caso que te fuiste a Canadá un buen ratito, o te nos platicas, sí. También si son mexicanos o son nativos de Canadá, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? Si quieren ahí la parte de orientación nutricional, cómo los puedes ir enfocando. Pero pregunta así interesante, que ¿cuál fue el mayor desafío que tú tuviste, que la primera gran dificultad que tuviste al enfrentarte a que mantener estos hábitos, tus hábitos de nutrición, tuviste en México, tras la llegada ya en Canadá? Ok, gracias, Master. Pues bueno, esencialmente creo que la alimentación, más allá de solo ser el acto de consumir alimentos, también tiene un trasfondo de arraigo cultural bastante fuerte. Entonces, esa parte creo que a donde sea que vayamos siempre vamos a llevar esa identidad gastronómica que caracteriza del lugar de donde somos, ¿no? Entonces, siempre se busca como acercarse lo más que se pueda a esa parte que te trae incluso recuerdos, porque la alimentación también, como comentaba, no solo es este acto de consumir alimentos, sino también tiene una carga emocional bastante fuerte. Es ahí que como profesionales de la nutrición, a la hora de evaluar alguna persona, algún paciente, pues debemos de observar otros factores más allá de solo aspectos que son cuantitativos o aspectos de números o establecer algo, sino también conocer qué hay de ese arraigo cultural en la alimentación. Entonces, llevándolo a cómo es que cambia la parte de los hábitos a la hora de emigrar, sería interesante si alguna de las personas que nos ven y nos escuchan ha también experimentado algunos cambios drásticos dentro de su alimentación, bueno, nos comentara cómo es que vivió esa experiencia. Pero creo que cuando emigras justamente hay una ola de cambios impresionante a la cual adaptarte y entre ellos justo la alimentación es uno de los principales ajustes, ¿no? De ahí que se busca como adaptar lo que se tiene en el entorno y un poco lo más importante creo también es que cuando ya tienes una base estructural de tus hábitos, a donde sea que vayas llevas esos hábitos contigo. Por eso forjar como de manera básica lo que es tu alimentación te permite que aun cuando cambies de entorno, que es en el caso de la migración, aun cuando cambies de entorno, pues tratas de buscar qué hacer porque tienes una base ya de hábitos. Y nunca es tarde para generar esa estructura, ¿no? Nunca es tarde, sin embargo, pues tiene que ser algo que con el tiempo vas forjando. En mi caso, si les puedo compartir una pequeña anécdota, creo que más que dificultades fue una especie de reto, la adaptación, porque yo llegué en vísperas del invierno, esta transición del otoño al invierno. Entonces puedo decir que los primeros meses sucumbí bastante ante ciertos alimentos que no eran necesariamente de mi dieta habitual. Un poquito más de calorías en mi día a día, alimentos un poco más cargados en azúcares simples, por supuesto, más de la parte de bolletería, panadería,
y también mi actividad y mi ejercicio físico disminuyó, sobre todo los primeros meses, perdón. Entonces, esa combinación de factores, por supuesto que al principio trajo cambios sobre todo a nivel metabólico que ya eran observables para mí. Por eso, bueno, también es importante conocerte en ese sentido, porque vas sabiendo cómo tu cuerpo te va avisando de esos cambios, ¿no? Entonces creo que ese fue el principal reto al llegar, la transición justo de los cambios de clima, que sí, por supuesto, trae consigo algunos factores que hacen que tu cuerpo busque un mayor aporte de calorías, ¿no? Sí, 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 correcto. Entonces eso no lo tenías previsto, ¿no? No te Exacto. lo dicen, no te lo mencionan, o a veces el mismo nutriólogo no lo experimenta, y ahora sí que Uh-huh. cuando tengas un paciente que va a diferentes áreas, a diferentes lugares, con diferentes climas, vas a tener un factor importante que ya tienes tú como experimentación, ¿no? Entonces, Sí, sí, por supuesto. sí, eso es muy bueno. Y dentro de la gastronomía, pues me imagino que también has de haber tenido gustos de chile, no sé si allá se acostumbra el chile, ¿no? Pero algún ingrediente que hayas tenido así como que dices, ahora que vaya a México, o que me lo manden, tal cosa, ¿no? El café de ahí de Europa, ¿no? Claro, claro. Mire que hay algo muy interesante que sucede actualmente con el mercado latino, particularmente el mercado mexicano en Canadá, es que cada vez más se encuentran productos del mercado latino, ¿no? Entonces, hay ciertas tiendas en las que entras y es prácticamente una tiendita de la esquina que encontramos aquí en México, ¿no? Y cada vez más hay importación de productos. Y parece extraño, pero a veces pensaríamos que cosas que solo están en México no las podemos encontrar en otro lugar, pero esa es la magia de la importación de los productos. Y afortunadamente podía tener a la mano ciertas cosas que eran básicas en mi alimentación, pero puedo decir que lo que más extrañé fueron las tortillas, definitivamente, porque si bien hay algunas tortillas que ya vienen empaquetadas, que ya vienen con cierto procesamiento, pues bueno, al principio es difícil acostumbrarse a la textura, al sabor, a diferencia de las que encontramos en la tortillería en México, ¿no? Llegué a saber de un negocio que ya tenía una maquiladora de tortillas y que ofrecía un producto con real, pues en este caso como el Nistamal y que producía tortillas. Pero en el día a día luego era un poco más común consumir este tipo de productos que ya venían empaquetados. Ahora que retorno a México, probar las tortillitas recién hechas es creo algo magistral, entonces por eso es que también se valora mucho esa textura y ese sabor. Y en el caso de otro producto que también se extrañaba bastante, eran algunos tipos de quesos, como por ejemplo el quesillo, tan rico que es para las quesadillas, Sí, el sí. queso Es fresco, Oaxaca. sí, justo que también lo podríamos conocer como Oaxaca, el quesillo. Lo hay, por supuesto que lo hay. Sin embargo, son productos que muchas veces no son tan cotidianos porque suelen ser algo costosos. Y bueno, con justa razón, ¿no? Al final es poco producto en un precio un poco más elevado. Creo que eso también no lo hace tan asequible para el día a día y el sabor no es precisamente el más acercado, ¿no? Entonces, a veces prefería mejor no consumirlos y puedo decir que cuando la primera vez que llegué aquí a México de regreso, lo primero que consumí fue un taquito de queso, justo porque ya era necesario. Pero bueno, en general creo que se puede encontrar de todo un poco del mercado latino, del mercado mexicano, es bastante bien aceptado y incluso así como detalle, creo que se encuentran hasta productos de Bimbo, por ejemplo, se encuentran piloncillo como chocolate de tablilla, o sea, si buscas, realmente sí encuentras algunos proveedores que te pueden brindar ese tipo de productos para acercarte pues a la cocina típica de nuestro país. Sí, de hecho, una vez me sorprendió que en estafeta yo vi Uh-huh. que iban a mandar a Canadá alimentos, o sea, pan, o sea, pero tienes que llevarlo con ciertas características para Claro. que llegue hasta allá. Entonces, sí, de México mandan muchos productos alimenticios Sí. a Canadá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué Uh-huh. platillo? Una de las preguntas también sería interesante saber de tu experiencia, ¿qué platillo o sabor específico que de México tenías, ¿no? Y que después Uh-huh. te tuvo como una identidad nutricional, una identidad ahí
en la cocina que hay en Canadá, por ejemplo. Claro. Algo que también me gustaría compartir es que, si me permite, Master, es que tuve la oportunidad de emprender por allá en Canadá, sobre todo en el área restaurantera. Era un área poco explorada para mí y creo que la nutrición desde la perspectiva de servicio de alimentos fue lo que pude explorar. Entonces, parte de la idea de dicho emprendimiento era justo ofrecer esta identidad o esta parte un poco más acercado con la comida real a nivel mexicano, ofrecer platillos justo lo más auténtico posible, porque evidentemente los productos, los insumos no son los que encontramos precisamente en nuestro contexto. Entonces, pues con mucho respeto se buscaba brindar un platillo que te acercara al país, ¿no? Entonces, pude estar desde ese lado, un tanto en la cocinada y en toda la logística que implica el área del restaurante. Entonces, afortunadamente, pude probar un poquito de todo, porque pues sabemos que al cocinar forzosamente tenemos que probar. Y pude, afortunadamente, como decía, una gran variedad de platillos estilo mexicano, y no tanto un estilo, sino ya ofrecer un platillo típico. Era algo bastante satisfactorio. Claro que la industria restaurantera tiene sus pros y sus contras, puesto que también es un área bastante exigente, pero creo que no pude, o más bien no extrañé tanto los platillos de mi país, porque los tenía en el día a día. Dios, no sabe, tal vez si estuvieras en otro país, que sería mejor del otro continente, sería mejor más complicado, ¿no? Claro, sí. Y bueno, dentro de ahí de Canadá, ¿qué descubrimiento hiciste entonces con la comida, ¿no? ¿Qué sabores, qué alimentos? Puedes decir, ¿sabes qué? Cuando vayas a Canadá y, ¿no? Este es uno de los alimentos que probé y que nutricionalmente a lo mejor están aceptables o a lo mejor no tanto, pero que pudieras darnos esa experiencia. Sí, por supuesto. De hecho, Canadá es un país muy multicultural. Creo que las culturas en sí de otros países le ofrecen y enriquecen bastante a la gastronomía propia del país, pero de manera como dentro de la gastronomía de Canadá hay ciertos platillos muy emblemáticos, como por ejemplo el poutine, que es una base de papas fritas con algunos trozos de queso, me parece que es cheddar, y un gravy bastante concentrado, una salsa bastante rica, que al estar caliente derrite los granitos de queso. Entonces, pues es una experiencia completamente. Es un platillo que proviene más de la provincia de Quebec, pero nacionalmente es algo muy clásico. De ahí creo que algo que pude observar nutricionalmente, sobre todo, es que de manera cotidiana la alimentación regular luego radica mucho en combinaciones, sobre todo en el desayuno, como por ejemplo una combinación de huevo en alguna presentación, estrellados, revueltos, con un acompañamiento de algún tipo de carbohidrato como pan o hot cakes, a veces papas también, algo de tocino, por supuesto, es bastante consumido, y miel de maple, que también se consume, evidentemente es también parte de los emblemas, bastante. De hecho, hay algo que me sorprendió mucho, que es un tipo de tocino que ya viene con un añadido ya viene con un añadido de miel de maple solamente para freír, y ya trae ese gusto, es bastante rico. Por ahí también hay algunos otros platillos típicos, pero creo que hay un postre también muy clásico, por lo menos en la provincia en la que estaba, que es como un postrecito callejero, se llama Beavertails. Tiene como una forma de colita de castor, de hecho, pues de ahí proviene el nombre. Entonces, este platillo, lo que sucede es una base de masa de harina de trigo frita, cubierta con canela y azúcar, que personalmente me recuerda mucho a los churros mexicanos y a los buñuelos. Sí. Y trae diferentes toppings muchas veces, pero el clásico trae también un pedacito de limón amarillo. Entonces se le exprime y esa combinación de acidito con dulce es bastante rica. De ahí creo que, como comentaba, la parte multicultural también te permite conocer otras gastronomías, y particularmente pude probar la gastronomía libanesa y vietnamita, que son bastante ricas. Por cierto, en el caso de la comida libanesa, luego había, por ejemplo, el trompo, y me recordaba mucho al trompo de los tacos al pastor.
para el shawarma, entonces de ahí justo la carne era fileteada para algunos platillos. Y en el caso de la comida vietnamita, que también me agradó bastante, eran, por ejemplo, caldos muy concentrados, con fideos y algo de carne y algunos vegetales. Entonces, esos, si bien son otras culturas, pero están bastante bien aceptadas y asentadas en Canadá. Y no se diga la comida latinoamericana, en este caso la comida mexicana es también bastante aceptada. Creo que internacionalmente tenemos ahí un lugarcito en cada país, la comida mexicana, y pues es agradable ver cómo es que brilla la gastronomía de nuestro país en donde sea que esté. ¿De casualidad no viste carnitas de Quiroga? O de Sí, carnitas, claro que sí. Carnitas michoacanas, ¿no? Al estilo Michoacán. Lo que pasa es que muchas personas producen, entonces también sí se ve como esta parte de carnitas estilo Michoacán, tamales estilo Michoacán también, ¿no? Pozole estilo tal. O sea, sí hay una diversidad interesante de platillos. Claro, esto se puede ver más como en el entorno latino, pero muchas veces también el contexto canadiense busca ese tipo de platillos más clásicos, y por supuesto el taco es también algo emblemático. Sí, 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 es el que van a estar buscando siempre en un Claro. restaurante mexicano. Sí. Bueno, parte de esa experiencia, entonces, ¿qué consejos o sí, consejos sobre todo, unos 3 consejitos que nos pudiera regalar de oro, consejos de oro para equilibrar ahora sí que la maleta de sabores, ahora sí que antes de viajar, cárgate con esto, chécate con esto y revisa esto, ¿no? Consejos Sí. de oro al que vaya a viajar precisamente a Canadá. Bien, esencialmente creo que a donde sea, pero bueno, en este caso llevándolo al contexto de Canadá, es importante, como comentaba, forjar hábitos que nos permitan llevarlos con nosotros a cualquier lugar. Y esto, por supuesto, también debe de llevar algo que te permita conocer cuáles son tus necesidades. Por eso la importancia de acercarse a profesionales del área de la nutrición que te permitan justo conocerte y saber qué vas a necesitar en cada etapa de tu vida, porque cada etapa es diferente, las necesidades van cambiando y muchas veces hacerlo de manera intuitiva o hacerlo de manera a ojo puede traerte deficiencias o excesos en su defecto. Creo que como nutricionistas, no sé si le pasa, Master, que también ya tenemos como una especie de radar o más bien como una especie de rayos X que a la hora de ver un alimento ya de manera involuntaria sabes un poco cómo es que esos nutrientes te van a generar, como que diseccionas ese alimento y conoces qué puede contener y eso te permite también tomar decisiones. Pero de manera general, pues bueno, estructurar hábitos fuertes para el tiempo, eso por un lado. Por otro lado, creo que también mente abierta a conocer sobre todo nuevos ingredientes que se puedan incluir. La alimentación es muy dinámica, entonces creo que apropiarte de otras culturas también es interesante. Les cuento una pequeña anécdota. En mi última etapa por allá conviví con 2 chicas de Senegal. Entonces luego compartíamos un poco también comidas y llegamos a la conclusión de que la comida mexicana y la comida africana luego también es muy similar. De hecho, en alguna ocasión estábamos en el mismo lugar, en la cocina, y empecé a percibir olor de Jamaica, de la infusión de la Jamaica, y dije, oh, eso es Jamaica definitivamente. Y ya me acerco y les pregunto, pues, si tal cual la conocen como Jamaica. No la conocen así, pero es exactamente la misma flor. Entonces, como decía, esta parte de los olores, de los sabores, definitivamente traen un trasfondo de conexión, un trasfondo emocional, porque pues la parte migratoria también trae estas cuestiones que no son tan sencillas muchas veces y la comida puede ser un respaldo importante cuando estás lejos. En fin, eso por un lado, y creo que finalmente nunca abandonar esta parte de la variedad dentro de lo que se pueda de los alimentos, sobre todo aporte de verduras, de frutas, una buena carga de proteínas si es posible. Creo que algo que aprendí bastante es también a hacer mucho con poco, ¿no? Creo que buscamos que los alimentos, en lugar de volverse una gran cantidad de dinero que inviertes para poder alimentarte bien, no necesariamente es así.
puedes hacerlo mucho más asequible con productos hasta cierto punto sencillos, pero que en conjunto te van a ofrecer bastante a nivel nutricional. Algo que también se procura es tratar de no desperdiciar la comida y creo que lo hacemos siempre, pero a veces no lo observamos tanto. Se observa como cuando ya tienes ahí una zanahoria de un mes en el refri y tratas de hacer algo con esa zanahoria, ¿no? Ojo aquí, pues obviamente revisar que los alimentos no estén echados a perder o que no tengan algún tipo de moho o algo por el estilo, porque se vuelve un problema mayor. Pero sí, justo tratar de hacer mucho con poco también creo que es una tendencia muy de familia mexicana. Creo que en nuestras casas, nuestras mamás cuando niños trataban de hacer muchísimo con lo poquito que a veces había, ¿no? Entonces, eso lo traes también contigo y buscas la manera de que tu alimentación no se vuelva un problema dentro de todo lo que ya tienes que adaptarte, que más bien tu alimentación te ayude a pues a tratar de estar bien, que sea ese pilar que te permita estar bien mientras te vas adaptando a otras situaciones. Y por supuesto, pues el ejercicio físico no se queda atrás, eso es importante. Ahorita si me permite comentarle algo acerca del frío, porque también tiene algo interesante ahí, pero creo que son más de los consejos que me comentó, pero bueno, algo de eso. Sí, bueno, para ir resumiendo entonces y terminando con este tema del impacto del frío, sería que efectivamente, bueno, tengas en cuenta que aunque tengas hábitos muy arraigados en México, pueden asimilarse en otro país siempre y cuando, bueno, pues tengas esa apertura abierta para poder seleccionar esos alimentos que a lo mejor desconoces, pero que a lo mejor haciendo la mezcla que ahí o como lo preparan, sabe muy parecido a algo que en México ya es probado, ¿no? Totalmente. Y la otra es que, bueno, no desperdiciar comida y finalmente, pues, hacer ejercicio, ¿no? Hacer actividad física, en el lugar que estés, como estés, donde estés, ¿no? Y para ir terminando, entonces, platícanos, entonces, ¿cómo te fue o cómo fluyó el frío? Porque pues allá casi nieva, depende de dónde estés, pero nieve todo el año casi, o hace frío todo el año, y entonces, ¿cómo hiciste eso? Porque se requiere más calorías. Sí, claro. De hecho, bueno, en el lugar donde me encontraba, que es un lugar donde generalmente podríamos decir que son alrededor de 6 meses de invierno, un poco más concreto, pero dentro de la transición del otoño al invierno empieza a haber fluctuaciones ahí de la temperatura. Sin embargo, ya lo más crudo en sí, pues ya es cuando estamos en el apogeo como tal del invierno. Definitivamente se sabe que el gasto energético de cualquier persona aumenta en temperaturas bajas, sobre todo por este efecto de que tu cuerpo busca una termogénesis, busca mantener el calor corporal para sobrevivir. De ahí que pues existen ciertos mecanismos para que tu cuerpo regule su temperatura, como por ejemplo esta parte mecánica a nivel muscular en la que existe un temblorcito, el temblor. Son ciertos movimientos involuntarios de los músculos que producen calor y por ende hay un gasto de energía. Pero existen otros mecanismos un tanto más metabólicos, como por ejemplo la activación de algunos tejidos, como es el tejido adiposo pardo, tejido adiposo marrón, también se puede conocer. Y ya sabemos que el tejido adiposo es un mundo aparte. Entonces, de hecho, sería interesante hablar de esta parte del tejido adiposo nuevamente, ya desde otras perspectivas. Sería bueno en otra charla. Diferentes colores y dependiendo incluso de en qué región te encuentres, van a ser más con más cantidad de estas células. Sí, es impresionante las funciones que tiene cada uno y comento todo esto porque de algún modo también depende mucho de qué tanta exposición tengas al frío. En sí, la vida en Canadá durante el invierno tiene muchísimas adaptaciones para que se pueda sobrellevar, puesto que sí son bastantes meses. También puedo mencionar que la falta de luz solar es otro factor que influye bastante a nivel nutricional, sobre todo, pero en el tema de estar dentro de casa creo que es bastante llevadero por la calefacción que existe de manera interna. El problema radica cuando sales y cuando tienes que hacer actividades al aire libre.
por supuesto, la vestimenta, el cómo te vistas en capas y algunas ropas que son aislantes te permiten mantener tu calor corporal y eso disminuye el efecto adverso, por así decirlo, del frío sobre tu metabolismo. Sin embargo, en mi experiencia, cuando mi modo de transporte mayormente era caminando, caminaba muchísimo para trasladarme a cualquier lugar Sí. y creo que ese factor que aumenta también tu NEAT, aparte de lo que ya es el factor de traer ropa que hasta cierto punto es más pesada, que muchas veces traes una carga como por ejemplo bolsas o mochila, que de algún modo también la temperatura es muy baja. Entonces, bueno, en esos factores muchas veces sí tu cuerpo va a generar calor de algunas maneras, como es el uso de algunos lípidos, el uso de lípidos como primer sustrato a partir del tejido adiposo pardo, bien interesante porque está cargadito de mitocondrias ahí, pero a diferencia, bueno, de la respiración celular y la producción de energía normal, es otro mecanismo bastante interesante en donde se busca de manera directa la energía en forma de calor, no tanto como otra fuente que nos da energía para hacer actividades, sino como calor propiamente. Entonces, eso, por supuesto que aumenta el gasto energético y también en muchas personas aumenta el apetito, sí, en muchas personas aumenta las ganas de consumir alimentos mucho más calóricos, en otras tantas, incluso investigando un poquito, genera como una inhibición incluso del apetito, pero es muy variable. En mi caso, la verdad es que trataba de consumir alimentos hiperenergéticos en pocas cantidades, como por ejemplo atoles. Luego, por ahí la maseca trataba de hacer atoles con masa de maíz y al ser muy densos energéticamente, la verdad es que sí me ayudaban mucho para que en poco volumen, pues tener una carga de energía importante. También solía consumir, bueno, me gustaba mucho la combinación de café, porque el café es muy consumido también, del café con dátiles, y esta combinación también me daba así un rush de energía. Entonces creo que hay ciertas formas en las que tú puedes hacer, como comentaba, mucho con poco para poder sobrellevar ciertos cambios que a veces no estás acostumbrado. Y por supuesto, entre más te expongas, y con exposición no me refiero a que salgas a la intemperie sin una ropa adecuada, sino a la exposición me refiero pues estar en el día a día expuesto a que la temperatura baja esté sobre tu cuerpo, tu metabolismo también se vuelve más eficiente ante el tiempo, ¿no? Creo que las primeras ocasiones a las que te expones es lo más difícil. Creo que está apagado su micrófono más. Perdón. Sí, Listo. sí te estaba comentando que me quedé encantado con la información de efectivamente cuando ya comprendes cómo funciona, cómo adaptarse y lo pones en el contexto de lo que estudiamos, de lo que se estudió, ¿no? De nutrición y lo pones a prueba, pues ya te da esa experiencia que muy pocos, ¿no? Colegas nutriólogos pues tienen la oportunidad de poder experimentar. Efectivamente, ahora te puedes sin problema, ¿no? Anunciar o dar plan de alimentación para personas viajantes, ¿no? A otro país. ¿Por qué? Porque también la experiencia te da, ya llevaste, no sé, 3, 4 años, no sé, ya no me acuerdo. Casi 3 añitos. Casi 3 años. Sí. Pues sí te generó una experiencia muy buena y bueno, ya que estás por acá nuevamente, bienvenida aquí a México. Vamos a Gracias. Y para ello también quiero invitarte y bueno, los quiero invitar también a los que nos están viendo y nos van a ver. ¿Les parece? Les voy a pasar el 11º Congreso de Nutrición Clínico Deportivo. Pues se llevará a cabo ya sabemos que en Morelia, Michoacán, lugar sede. Siempre ha sido un lugar muy emblemático. Va a estar la sede en el Hotel Gran Cantalagua, el que está al lado de Seconex, un hotel ya de muchos años, muy conocido y bueno, está muy bonito. Entonces ahí pues, va a ser el 11º Congreso de Nutrición en Diabetes Clínico Deportivo los días 6 y 7 de noviembre. Este mes de abril, todo abril, pero aquí está, hay un 50% de descuento para si lo quieren pues aprovechar, ¿verdad? Tanto para estudiantes como para profesionales. Escanean ustedes este código, si no, aquí en la página de socinum.org
ahí viene la información de una vez que ya ustedes escojan si es estudiante o si es profesionista, pues te pide el cupón, ¿no? En este caso, para que sea válido el 50%, sin un 50%, todo abril, ¿vale? Uno de los invitados importantes que viene es ni más ni menos que la doctora Ethel Lira. Nos va a hablar de crononutrición, también un tema, quien haya conocido, el tema de crononutrición y la sensibilidad a la insulina, la verdad es que muy buen tema. Ya lo escuché hace un par de meses y muy interesante. También ahora está de boca en boca el tema de GLP-1, entonces va a haber agonistas de GLP-1 y rendimiento deportivo. El doctor Eric Ayala, pues él ya conocen, experto en el tema farmacéutico, y nos va a dar esta charla. Vamos a hablar un poquito también de nutrición táctica, entre la nutrición de los bomberos, paramédicos y atletas que obviamente tienen estas funciones, y te van a sorprender de esa información y de todo lo que viene ahí. Ahí su servidor va a dar. También nos acompaña Luis Alberto Gómez Martín, que el mundo del fitness, nos va a hablar de suplementación ergonómica y segunda en el paciente diabético. Regularmente, casi siempre, como profesionales de la salud, de nutrición, siempre los pacientes nos piden qué suplementos nos recomiendan para aumentar masa muscular o qué les recomiendan. Entonces, en pacientes con diabetes, bueno, ahí el licenciado Luis Alberto pues es un experto en esa área, sobre todo porque sabe reconocer estos suplementos ergogenética para determinar también esta masa muscular y sobre todo estas recomendaciones más específicas para el paciente que vive con la enfermedad de la diabetes. Entonces, también tendremos la microbiota intestinal, inflamación y control glucémico con la maestra Yolanda Quintero. Si están en el mundo de los tratamientos ya, digamos, con diferentes tipos de cepas específicas y especializadas, esta charla va enfocada a precisamente esas cepas, tanto naturales como también puede ser a nivel de farmacéutico, pero esos son a nivel farmacéutico, pues bueno, lo recomienda y lo prescribe un médico, no un nutriólogo, pero también hay muchos alimentos naturales que son probióticos, prebióticos, y se convierten posteriormente en posbióticos. Pero bueno, este tema ahí lo va a hablar con bastante información. Entonces, los esperamos. Sí era bueno invitarles de una vez desde ahorita, porque luego a veces se nos van los tiempos y bueno, aprovechen. Aquí también está la parte de arriba, el código, pueden escanear y ponen el Socinum 50 para que se les dé el descuento del 50%. Y bueno, Itzel, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los que escucharon. Estamos entonces a sus órdenes en los próximos podcasts. Por ahí también, si nos pueden escribir también algunas dudas o algunos temas que quisieran escuchar, estaríamos atentos para desarrollar, ¿no? Esos podcasts que siempre es bueno charlar, es bueno platicarlo. Esta charla de hoy, la verdad es, les dije desde el principio, es un poquito diferente, pero nos abre una apertura interesante en cómo esta migración se puede llamar, o este cambio de un lugar, hacia un país, yendo hacia otro país, cómo esas experiencias lo puedes perfectamente trasladar a la parte nutricional. Y bueno, algunos mensajes ya finales, Itzel, que nos pudieras recomendar, dar, y damos por... Gracias. No, pues principalmente agradecer nuevamente el espacio. Gracias, Máster, un gustazo como siempre. Y sí, creo que acercarse siempre a un profesional para conocer cuáles son tus necesidades y eso te permita replicar tus hábitos, tratar de que siempre estén fuertes, ¿no? Y obvio adaptarlos al contexto y a lo que sea que necesites en cada etapa de tu vida. Excelente. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias. Hasta luego. Bye.